Entonces, iniciamos con los textos de la parte 7. Vamos a iniciar con el vocabulario del primer texto. El verbo look after, quiere decir cuidar de algo o cuidar de alguien. Cuando ustedes vean esas dos palabras, look after, en español es cuidar de algo o cuidar de alguien. Daily care, esa expresión, quiere decir cuidado diario. Shower indica ducha. Brush puede ser un cepillo o un cepillado. Summer quiere decir verano. Dust, la palabra dust indica polvo y como verbo indica limpiar o desempolvar. To remove, el verbo remove quiere decir en español eliminar o quitar. To fall, el verbo to fall indica caer. Skin es piel. Feet es el plural de pie, que en español es pies. Feet. Stones son piedras. La palabra get stuck quiere decir atascarse o atorarse. Toes indican los dedos del pie. According to, la expresión according to en español es según o de acuerdo a. Owner quiere decir dueño o propietario. Wild es silvestre o salvaje. Lots of, el cuantificador lots of indica mucho, mucha. Fuel quiere decir combustible o gasolina. El verbo to feed indica alimentar. Male quiere decir macho o varón, ¿okay? Un término científico o biológico. Male, macho o varón. Roughly indica aproximadamente. Same indica mismo o misma. Same. Angry quiere decir enojado o enojada. To search, el verbo to search quiere decir buscar o registrar. Waves quiere decir pesos o pesas. And purpose indica propósito. Ahora sí, vamos al texto. El texto tiene un título que es Looking After Elephants in a Zoo. Okay, algo así como cuidando elefantes en un zoológico. Entonces, el texto inicia Elephants love, los elefantes les encanta o aman. Aquí la opción correcta en el ejemplo es la A. Having a bath, tener un baño, darse un baño, and their regular daily care, y su atención diaria normal incluye una ducha de 2 horas. And brush in summer, y un cepillado en el verano. And a dust bath in winter, y un baño de polvo en invierno. Ok, entonces tenemos 3 verbos. Pass, que es pasar. Remove, que es quitar, eliminar. Take, que es tomar. Y fall, que es caer. ¿Cuál sería el correcto? Para la línea esta que está aquí. Y para la expresión old skin, okay, piel vieja. To pass, to remove, to take, or to fall. ¿Cuál sería el verbo correcto? Profe, la opción A. Si yo escojo la opción A, me diría pasar la piel vieja, ¿cierto? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Ya estamos hablando de que ellos toman un cepillado de 2 horas en el verano, un baño de polvo en el invierno y ahí aparece una coma, to pass, para pasar la piel vieja, no tendría sentido. To remove, para eliminar, para quitar la piel vieja. To take, para tomar la piel vieja, o to fall, para caer la piel vieja. ¿Y el correcto sería cuál? La opción B. La opción B, to remove old skin, ¿okay? Para eliminar la piel vieja. Their feet must also be looked at every day. Dice que sus pies deben también ser observados todos los días o estar atentos todos los días. Ya que, dice, as stones, como las piedras, get stuck, se atascan, ¿ok? Up
or between. Okay. Of, pues dependiendo el verbo que utilicemos. Si uno dice, por ejemplo, turn off es apagar, ¿cierto? Entonces, dependiendo del verbo, pues me va a indicar la respuesta. Allí, por lo menos, si yo digo get stuck up, no me estaría indicando nada, a decir verdad. Entonces, la eliminamos. Along indica a lo largo. Up, pues, indica arriba. Y between indica entre. ¿Cuál sería el correcto? Y la palabra que sigue aquí es sus ¿qué? Sus dedos, ¿verdad? Sus dedos de el pie. Entonces ahí la opción, esa sería la opción correcta. Between their toes, entre sus dedos, es correcto, ¿ok? Ya que las piedras se le atascan en sus dedos. Entonces hay que tener cuidado con estos animales, con estos elefantes. Punto seguido. That's the easy zine. That's the easy roll. That's the easy part or that's the easy piece. Este está fácil. Esa es, si yo quisiera decir, vamos a ver, esa es la escena fácil, no, ¿verdad? Ese es el papel fácil, esa es la parte fácil o esa es la pieza fácil. ¿Cuál nos quedamos? That's the easy. Si yo quisiera decir esa es la parte fácil, ¿con cuál nos quedaríamos? Con la opción C, profe. Yes, that's the easy part, their eating habits. Esa es la parte fácil en cuanto a sus hábitos alimenticios. However, sin embargo, ya ustedes deben manejar esta palabra. However, sin embargo, demand a lot more attention. Exige mucha más atención. According to zoo owner Michael Booth, según el dueño del zoológico Michael Booth, who now, quien ahora, who before, quien antes, who once, quien una vez, who then, quien luego, la palabra, el verbo que está es describir, describió, ¿ok? Describe, describió. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Now, ahora, before, antes, once, una vez, y then, luego. Describió al elefante como un enorme incendio que... ¿Con cuál nos quedamos? Ahí el correcto sería la opción C, que es la que está acorde con la oración que sigue. Quien una vez describió al elefante como un enorme incendio, that searches, que busca mucho combustible, that needs, que necesita mucho combustible, that asks, que pregunta mucho combustible, o that keeps, que mantiene mucho combustible. ¿Con cuál nos quedamos? Quien una vez describió al elefante como un enorme incendio que La opción B. that needs, yes, that's right, que necesita mucho combustible. Esa es la opción correcta. This is when elephants in the wild, esto es cuando los elefantes, this is whether, esto es si los elefantes, this is wild, esto es mientras los elefantes, o this is why. This is why es como decir por esto o por ello, o es por eso, this is why elephants in the wild. ¿Con cuál nos quedamos entonces? ¿Con when, con whether, con wild o why? Profe, la opción A. La opción A, when. Bueno, ahí la opción correcta sería this is why, ¿ok? Y es por esto que los elefantes en el ambiente, en su hábitat natural, in the wild, en lo salvaje, continue, spend, continue, continuar, spend es pasar, gastar, give es dar, stay es quedarse o permanecer.
la mayoría de su tiempo comiendo, es lo que dice, o mayor parte de su tiempo comiendo. Much of their time eating. ¿Con cuál nos quedamos? Con continue, spend, give, or stay. Allí la opción Profe, correcta. la opción D. La opción B, spend, spend. Pasan la mayor parte de su tiempo comiendo, spend, pasar el tiempo o gastar el tiempo. Ok, esa es la opción correcta. Las otras tres no son correctas allí. Punto seguido. The ones hace referencia a los elefantes. The ones in Booth Zoo, los elefantes en el zoológico de Michael Booth, comen, eat large, grande o grandes, dependiendo la palabra que sigue. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Grandes qué? Totals, weight, que es peso, totales, numbers, números, o quantities, cantidades. ¿Con cuál nos quedamos? Profe, la opción de grandes cantidades. Yes, large quantities of vegetables and fruit, but their favorite food is bread. Grandes cantidades de vegetales y fruta, pero su comida favorita es el pan. It costs, cuesta alrededor de 20 diarios, ¿ok? It buys, compra alrededor, it pays, paga alrededor, or charges, ¿ok? Charges es como cargar, por ejemplo, cargar un teléfono, ¿ya? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la A, la B, la C o la D? Ahí la opción correcta sería la A. It costs about 20 a day. Cuesta alrededor de 20 dólares, supongo al día, alimentar a un elefante maduro, un elefante grande, fully ground, ¿ok? Un elefante grande, de gran tamaño. A male elephant, un elefante macho, is roughly the same size, es aproximadamente del mismo tamaño que un bus, coma, so, así que, it isn't a good, no es un buen que, purpose es propósito, idea es idea, opinion y thought es pensamiento. ¿Con cuál nos quedamos? Descartamos la A y descartamos la B. Nos queda la B y nos queda la C. Idea or opinion. La opción, profe. La opción B. It isn't a good idea to make an elephant angry. No es buena idea hacer enojar a un elefante. Y ahí culminamos el texto de Looking After Elephants in a Zoo. Como pueden observar, hay mucho vocabulario, en este caso desconocido. Entonces, como les comentaba, que esta parte 7, los textos que manejas exigen un poco más de nivel por parte del estudiante. Vamos al siguiente texto, este es el vocabulario del siguiente texto. Wondered puede indicar como verbo preguntarse o maravillarse, como verbo, to wonder. Y como adjetivo, wonder es maravilloso. Ever puede ser alguna vez, siempre o jamás. Si está en pregunta, ever es alguna vez, ¿ok? Really quiere decir realmente. Glass puede ser un vaso o un vidrio. Inquired es informarse. El verbo inquire es informarse. Ahead es adelante. Fallen es el past participle of the verb fall. El participo pasado del verbo fall, caer. ¿Cierto? Caído. Pretty much es bastante. Far es lejos. Earth es tierra, la tierra. Despite es a pesar de o pese a. Unless es a menos o a menos que. Narrow es el adjetivo estrecho. Slim es otro adjetivo que indica delgado. Head up indica calentarse. Turn into indica convertirse. Clouds son nubes. To become, el verbo to become es convertirse o llegar a ser. Strong, el adjetivo strong es fuerte. Heavy es otro adjetivo, indica pesado, fuerte. Broad indica amplio, ancho. Amount indica cantidad. Mostly indica principalmente. Y el verbo to lack es carecer. Bueno, entonces vamos al texto que tiene como título
water o agua. Aquí hay unas palabras, however, que indica sin embargo. Y esta palabra sin embargo, en los textos, me va a hacer referencia a un contraste. In fact, indica de hecho o realmente. Y but indica pero o sino. También me indica un contraste. Entonces vamos a leer el texto. You're thirsty. Thirsty es sediento, tener sed. Thirsty. You're thirsty and you drink yourself a glass of water. Y tú bebes, te bebes tú mismo un vaso de agua. Do you ever, aquí hay una pregunta, por eso ever me indica alguna vez. Do you ever decides, inquire, informarse, wonder, preguntarse, ¿ok? And suggest, sugerir. ¿Con cuál nos quedamos? Do you ever, how old that water really is? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la A, la B, la C o la D? No sé, profe. Wonder, yes. ¿Alguna vez te preguntas qué edad, cierto? ¿Qué edad esa agua realmente es? The glass of water, el vaso de agua que tú estás around, alrededor, ahead, adelante, along, a lo largo. About tiene múltiples significados. Después de esta diapositiva les voy a mostrar los significados que tiene about. Normalmente about indica sobre algún tema, pero también tiene otros significados. Ya, de acuerdo al contexto, también me puede indicar alrededor. Cuando uno dice about to, me indica a punto de. Entonces, ¿cuáles son ustedes de las que están allí? Around, ahead, along, or about. Allí la opción correcta sería la D, about. El vaso de agua que estás a punto de beber, de tomar, may have fallen from the sky, puede haber caído del cielo como lluvia de la semana pasada. However, sin embargo, water itself has been around pretty much. El agua en sí ha estado alrededor o dando vueltas bastante. As soon, as far, soon quiere decir pronto, far quiere decir lejos, early quiere decir temprano y long puede indicar mucho tiempo, ¿okay? O largo, dependiendo el contexto. Cuando vean estas dos palabras, as y as al final, y una palabra en medio, esto indica tanto y la otra indica como. As beautiful as, tan hermoso como, por ejemplo. As large as, tan grande como, etc. Allí la opción correcta sería la D, que me indica tiempo. As long as, tanto tiempo como la Tierra tiene. Es lo que dice allí. O es lo que me intenta decir el texto. In fact, de hecho, la 35, unless, a menos que los océanos, mares y ríos cubren el 70% de la Tierra, although, aunque los océanos, mares y ríos cubren el 70% de la Tierra, until, hasta, y despite, a pesar de que los océanos, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con unless, although, until, or despite. ¿Cuál sería la correcta allí? La B, profe. Although, aunque los océanos, mares y ríos cubren el 70% de la Tierra, there is a supply of water, es suministro de agua. Entonces, limited es limitado, narrow es estrecho, slim es delgado y lacking es como escasez, ¿verdad? Allí la opción correcta sería la A. Existe o hay un limitado suministro de agua.
which keeps, el cual se mantiene en movimiento alrededor de la Tierra, around the earth. This is, esto es, excepto a lo que se conoce como el ciclo del agua. La A no podemos colocarla. This is due. Cuando ven esta palabra due quiere decir debido. Y después de esta palabra do debe venir una preposición to en los textos para ser correcta. Y la preposición que está acá adelante, ¿cuál es? Of. Entonces no la puedo tomar, ¿cierto? Vamos con la C y con la D. Nos queda la C y la D. This is because of. Esto es debido a. Esa podría ser because of. ¿Okay? Debido a. Because of. Y la D instead of. En lugar de. No tendría coherencia. Y la correcta sería la C. Esto es debido a que. Esto es debido a lo que se conoce como el ciclo del agua. Punto seguido. The sun heats up. El sol se calienta el agua. And it turns into clouds. Y lo convierte en nubes. Which are, las cuales son rising. Rising es como elevado. For es formado. Raised es como cultivado, crecido. Y found es como encontrado. Las cuales son, en este caso, las cuales son, ¿qué sucede? La opción B, profe. La opción B, yes. Which are for, las cuales son formadas del vapor del agua. When the clouds become, cuando las nubes se convierten o se vuelven strong, fuertes, heavy, pesadas, complete, completas, o broad, amplio o ancho. Entonces descartamos la C y descartamos la D. ¿Cuál es? Strong or heavy. La B. La B, ¿cierto? Cuando las nubes están pesadas o se vuelven pesadas, the water falls back onto the earth as rain. El agua que cae a la tierra como lluvia. Of course, por supuesto, clean water, el agua limpia, is absolutely essential for good health. Es absolutamente esencial para la buena salud. The amount of safe drinking water, la cantidad de agua potable, ¿cierto? Segura, has gone up around the world, ¿cierto? Es lo que me indica allí. Ha desaparecido alrededor de la Tierra. Pero, mostly, principalmente, particularmente, approximately, aproximadamente, y totally, totalmente. ¿Con cuál nos quedamos? Este está fácil. Profe, la opción C. Aproximadamente. Yes, approximately 1 billion people still lack easy. ¿Cierto? Aproximadamente 1 billón de personas aún, ¿cierto? Escasean, les hace falta easy access, acceso fácil a agua potable, agua limpia. Easy admission, admisión fácil, easy entry, entrada fácil, o easy contact. ¿Cuál es la correcta allí? La opción A, profe, acceso fácil al agua limpia. Yes, easy access to clean water. Acceso fácil al agua limpia, es correcto. Y ahí finalizamos este texto que tiene como título Water, ¿okay? O agua. Y lo que le comentaba sobre la preposición about, que tiene múltiples significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, aquí en esta oración, about me indica sobre o acerca de. She talks about the future. Ella habla sobre el futuro, acerca del futuro, es lo que nos indica allí, en ese ejemplo de about. En el siguiente ejemplo, por ejemplo aquí, Peter was here for about 2 minutes. Peter was here for about 2 minutes. Aquí about me indica aproximadamente. Peter estuvo aquí por aproximadamente 2 minutos. Aquí en este tercer ejemplo, about me indica a punto de, que es en el ejemplo del texto. About to drink, a punto de, ¿verdad? A punto de tomar, a punto de alcanzar, etc. About to. Cuando ven about to, indica a punto de. I was about to call the police. Estuve a punto de llamar a la policía, es lo que me dice aquí. I was about to call the police. Aquí en este siguiente ejemplo,
about puede indicar más o menos o alrededor de. Por ejemplo, en el primer ejemplo, she's about 15 years old. Ella es más o menos de 15 años. Ella es alrededor de 15 años. I go to bed at about 10 o'clock. ¿Cierto? Me voy a la cama, me acuesto a eso de las 10 en punto. O más o menos a las 10 en punto. Ahí indica about, más o menos o alrededor de. Y aquí en estas expresiones, other expressions, what are you talking about? ¿De qué hablas? Que ese about lo encontramos allí en esa pregunta al final. ¿De qué hablas? What are you talking about? ¿Cierto? O aquí, I'm thinking about you. Estoy pensando en ti. I'm thinking about you. Y aquí en esta expresión, let me think about it. Déjame pensar. Y acá en esta última, what are you thinking about? ¿Cierto? ¿En qué piensas? También es común utilizar ese about en algunas expresiones.